Buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a su podcast Enigmas de Boca en Boca, en el cual damos voz a todas las historias o experiencias que quieren ser contadas. Los presentadores de este podcast somos Gerardo Díaz de Y León. Eduardo Limón. Somos dos personas apasionadas por los temas de lo paranormal, el misterio y los enigmas que envuelven el planeta, por el cual decidimos hacer este podcast para darles a conocer las experiencias o historias que las personas cuentan de boca en boca. Los episodios los pueden escuchar todos los viernes por la tarde en todas las plataformas conocidas como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, así como también en nuestro canal de YouTube Enigmas de Boca en Boca. Si les gusta el contenido del podcast, les agradeceríamos mucho que lo compartieran con sus amigos y familiares, esto con el objetivo de tener una comunidad con muchas historias que compartir. Recuerden también que si quieren que contemos sus historias o quieren participar en el podcast, envíen sus datos al correo edebocaenboca@gmail.com o por Twitter nos encuentran como @edebocaenboca. En este episodio hablaremos sobre las cárceles más conocidas que están malditas o de las que se cuentan cosas horribles, si sucedieron allí asesinatos o malas prácticas por parte de los guardias y los encargados, hacia los reclusos o incluso entre ellos mismos. Mucho se habla de cárceles con pabellones psiquiátricos que son los que tienen más actividad paranormal. Presentan generalmente apariciones y sombras y aquí trataremos de dar a conocer sus historias. Empezaremos por una cárcel muy conocida o la más conocida a mi parecer que es la prisión de Alcatraz. Esta isla fue el primer faro en la costa oeste estadounidense construido a mediados del siglo XIX para guiar los barcos del Pacífico. Fue un fuerte creado con fines defensivos y un centenar de cañones listos para proteger a California de cualquier ataque marítimo. También fue una reserva natural de los pelícanos y de ahí viene el nombre de Alcatraz. La fama de Alcatraz se dio gracias a que albergó una prisión federal de alta seguridad y fue un hogar forzado de algunos de los gángsters más tenidos de Estados Unidos. No sé si sabías, pero Al Capone fue uno de los que estuvo aquí. Entre 1934 y 1963 se le llamaba La Roca. Fue el centro de reclusión modelo en el que se trasladaban a los criminales considerados demasiado peligrosos para otras cárceles del continente, con el fin de enseñarles a comportarse tras las rejas. Y también vi por ahí que hacían un tipo de como modelo para las demás cárceles de poner un oficial por cada 3 reclusos. Entonces de Como un ahí modelo a seguir. ajá, como modelo a seguir para las otras prisiones. Como esta era como la de más alta seguridad, como que las otras prisiones decían, pues a ver si adoptamos ese modelo. Y fue el primero en adoptar ese modelo que después ya se implementó en muchas, de un guardia por cada 3 reclusos. Hace 50 años tuvo su lugar la fuga más famosa de Alcatraz, en parte porque pues 3 de los reclusos nunca volvió a saberse qué pasó con ellos, pero también porque tras ella el gobierno estadounidense ordenó el cierre de la prisión. La primera fortificación de Alcatraz fue construida en 1850 y fue usada como una prisión militar. Las autoridades consideraban que su aislamiento era garantía suficiente para coartar a cualquier intento de fuga. Imposible era llegar vivo a la costa, sin perecer a causa de las corrientes o las bajas temperaturas de las aguas, que era lo que decían, si sales, o sea, si ya te logras escapar, te mueres congelado y creo que también estaban aguas, aparte de congeladas, decían mucha gente que había tiburones, Ajá. entonces pues no llegaba, Era un era muy... destino final. Que quién sabe, porque no creo que los tiburones naden en aguas congeladas o a lo mejor en otra época del año que no estuviera tan fría el agua. Puede ser. En 1912 ahí se levantaba el edificio de cemento más reforzado, más grande del mundo, perdón, reforzado. Pero fue en 1933 que Alcatraz selló su reputación como una cárcel diferente. Se convirtió en la prisión de las prisiones, como le denominó la Oficina Penitenciaria Federal. ¿Qué significaba esto en la práctica? Que recibiría la población carcelaria que resultaba demasiado indisciplinada para mantenerla en otros centros o que eran asesinos seriales que no podían mantenerlo con otros reclusos. Las condiciones de vida eran casi inhumanas, estaba restringido el contacto entre los prisioneros, imperaba el silencio, no los dejaban hablar entre ellos, los guardias eran salvajes, aplicaban castigos físicos y largas temporadas en calabozos del fondo. Se les conocía como el agujero, angostos, oscuros y alejados del resto, sin luz natural ni artificial, desnudos y solos. El preso podía estar abandonado durante semanas, sin que se enterara de él. El aislamiento era una política permanente en Alcatraz, ni siquiera podían tener contacto durante las comidas, casi no existían las actividades recreativas dentro de la misma, y era tal la tensión en este clima represivo que debieron relajar algunas reglas del correr de los años, porque muchos de los reclusos decían que se estaban empezando a automutilar De la y desesperación. intentos de suicidio, muchísimos, porque pues era tan inhumano como los tenían. Los turnos para encontrar los presos para cerciorarse de que ninguno hubiera escapado eran permanentes. Había 6 controles grupales diarios y 13 individuales.
Entonces, pues imagínate, ahí si no se les escapaba a nadie, No, contando 13 veces al día. El monitoreo, pues era asfixiante. Los reclusos disfrutaban de una sola comodidad, se bañaban con agua caliente. ¿Te imaginas para qué? no. Esto era para que el cuerpo no se fuera a acostumbrar al agua fría cuando quisieran nadar, si es que llegaran a escaparse, y que estuvieran, no les pegara tanto el agua fría cuando se metieran al mar, Ya, si es que decidían escapar. Entonces los bañaban con agua caliente porque cuando quisieron escapar, y sí sucedió, güey, que quisieron escapar y les daba como un shock, porque pues estaban acostumbrados a pura agua caliente y de repente agua congelada, pues vale madre el cuerpo. sí. Entonces por eso lo hacían, era la única comodidad que les daban y pues era pensado. Los arquitectos pensaron en Alcatraz como una prisión inexpugnable, de cercas electrificadas, alambres con púas, torretas con custodios amados a todo momento, pero nadie impidió que decenas de reclusos intentaran la huida. Los registros oficiales dan cuenta de 14 intentos de huida a lo largo de casi 3 décadas. Involucraron a 36 personas. 23 de ellos fueron recapturados, 6 murieron de bala durante la fuga y otros 2 ahogados. En 1946 se frustró la huida más violenta de la historia, llamada la Batalla de Alcatraz. 6 reclusos consiguieron armas de fuego y mataron a 2 vigilantes e hirieron a unos 18, pero no lograron escapar. Pese a que la versión oficial asegura que esta prisión fue cerrada por sus altos costos de mantenimiento, porque decían que pues el aire y todo el agua, o sea, todo lo que llevaba corroía paredes, etcétera, pues no era un mantenimiento altísimo y por eso dicen que cerró. Sí. Pero dicen, son muchos los testigos investigadores de lo insólito que sostienen que aún se perciben los ecos del horror actualmente. Se habla de voces y de gritos que quedan registrados en grabadoras de presencias, en celdas malditas y hasta reclusos de fantasmas. Hasta fantasmas de reclusos, perdón. Son muchos de los que aseguran haber visto a presos de la talla de Robert Franklin Stroud, apodado el Hombre Pájaro, porque ahí vivió 17 años en Alcatraz cuidando pájaros. Son otros los que afirman haber escuchado gritos y lamentos e incluso canciones de la época de funcionamiento de la prisión. De hecho, hay una zona que da especial impresión a aquellos que visitan Alcatraz, que se llama El Hoyo, que es donde te digo que metían a los reclusos y los aislaban completamente. Este espacio comprende las celdas 9 a 14 del bloque D, y era el lugar donde eran llevados temporalmente determinados presos con características de peligrosidad o comportamiento muy negativo. Estos cubículos estaban privados de cualquier luz natural y los presos que se encontraban ahí solían vivir en condiciones pésimas, así como sufrir torturas constantes. Son muchas las historias de misterios encerrados entre los muros de la roca, como una de 1940 que cuenta que en la celda 14D un preso gritaba horrorizado que una criatura de ojos brillantes venía a matarlo. Cuando los guardias abrieron la celda al día siguiente, hallaron al hombre muerto y con rasgos de estrangulamiento. Cuentan que ese mismo día, en el recuento de presos, contaron a un preso de más, uno que tras el reencuentro se desvaneció ante la atónita mirada de los presentes. Volviendo a la actualidad, este es un lugar donde recrudecen con mayor intensidad los fenómenos paranormales. Según los guardias del lugar, muchas personas no se atreven a pasar por el bloque D, ni siquiera los mismos guardias. No, pues fíjate que, bueno, el estar ahí aislado y, pues si te fijas, pues estaba en medio, Sí, del pues, de mar, o la sea, nada, para digámoslo llegar. así. Entonces, pues sí, a lo mejor la gente que estuvo ahí sufría trastornos psicológicos al ni siquiera ver, por ejemplo, la luz del día, ¿no? Sí, sí, Entonces, cuando los metían ahí en la tortura, ha de haber sido increíble. se les pasaban los días así como, no sé, Ni has de saber qué ni día es. sabían qué hora era, ni qué día estaban, ni nada, pero sí. Pobre. Fíjate que por ahí les voy a contar acerca de la cárcel estatal de Mansfield, ¿Sí? que fue construida en 1886 por el arquitecto Lewis Scott, con pues una influencia en los castillos alemanes. La construcción de dicho edificio se hizo con la esperanza de que los internos encontraran una señal divina para que su vida tomara de una vez por todas el sentido adecuado. Ujú. Bueno, para esto Lewis Scott era como que muy pues religioso, entonces Ajá. por eso quiso hacer esta cárcel, ¿verdad? Que ya después pues tuvo ahí unas cosas que no iban de acuerdo con lo que se quería lograr. Pero bueno, aunque el edificio no estaba terminado, 150 internos fueron alojados en sus instalaciones. La edificación total constaba de 600 celdas individuales y 6 pisos de altura. Aunque las celdas eran individuales, llegó un momento en la historia de esta cárcel en el cual se albergaban a más de 5 internos por celda. El sentido Ok. espiritual que en el inicio se pensaba que tendría dicha cárcel se vio mermado por los procedimientos que se llevaban en él.
Uno conocido que era la mariposa, que era una forma de electrotortura, Ajá. manguerazos de agua que literal llegaban en la madrugada y levantaban a todos a Órale, base güey, a bañarse. de manguerazos. Una caja de sudor para prisioneros no blancos, era de este tema de que los hacían sufrir solamente Ser negros, por ser negros, sí. por la raza. Y el agujero, que era una pequeña celda de aislamiento, esto junto con la posibilidad de ser sometidos a violencia extrema por parte de otros internos. Comida en condiciones putrefactas, infestación de bichos y enfermedades infecciosas. Solo la gente que tenía dinero podía pagar por una atención sofisticada, aunque esto seguían comiendo comida putrefacta, pero estaban Ok. en una ala pues, diferente de la cárcel. Se dice que en el ala de administración se puede oler un perfume de mujer, el cual se presume era de la esposa del alcaide llamada Helen, la cual murió en dicha ala por una bala de una arma que accidentalmente cayó al suelo. Se dice, eh, se dice que pues este incidente fue de un interno que se logró escapar de la celda Ujú. en la noche. Entonces, no sé si tú sabías, bueno, al menos en esta cárcel se acostumbraba que el alcaide pues, viviera dicha En la cárcel. prisión. Entonces, pues, tenía pues, habitación, cama, todo adecuado. Ok. Y el interno logró sobrepasar pues, el ala de administración, que fue donde se encontraba la esposa, y accidentalmente se cayó la pistola al piso y le disparó en el cuello, Accidentalmente. accidentalmente. Antes de ser la capilla de la cárcel, este espacio era utilizado para someter a los internos a base de palizas propinadas por el mismo alcaide, por lo cual han quedado grabaciones donde se escuchan lamentos de los presuntos internos que eran golpeados. Esto era un poco loca la historia que decía que el alcaide en su desesperación, decían que ya era una persona muy vieja, entonces que en su desesperación era de que mandaba a sacar internos en la noche, güey, y era de que mándenlos al cuarto, en 5 minutos voy. Y No, nada más pues era sí. para divertirse, güey, o sea, Ey, como que era un juego para él estar, pues, lo torturando disfrutaba. gente. En el sótano es común escuchar la voz de un niño, el cual se dice que fue golpeado y violado por un interno, y que su cuerpo fue encontrado 5 años después de su desaparición en dicho espacio. Fíjate que la historia de este niño es de que pues hacían visitas de los familiares, entonces Ujú. fueron a ver pues, a un interno, y el niño se separó de su mamá, güey, entonces la mamá como que se le fue la onda, y ya hasta que estaba fuera de la cárcel fue como que Venía con viaje alguien, mi ¿no? hijo, o sea, lo dejé en la casa, así, entonces empiezan a movilizar todo y no, pues desaparecido. Y en 5 años hacen pues una exploración, porque bueno, ahorita viene la explicación de lo que era el sótano, que es Ajá. algo parecido a lo que es el agujero. Entonces, y encuentran el cuerpo del niño, pues en una esquina, güey. O sea, No lo más. que pasa es que el sótano pues era un lugar totalmente oscuro, o sea, Pues no sí, llegaba aislado. la luz ni nada. Bueno, también en las celdas se dice que vaga el espíritu de una mujer, el cual de una forma pues reconfortante cobijaba a los internos cuando estos estaban dormidos. Había muchos testimonios que decían que en las noches heladas, Sí. el alcaide como una tortura o como un juego dejaba a los internos sin cobijas, güey. Hijo Se de... quedaban acostados pues en las bases solamente, sin almohadas. Entonces, muchos de ellos despertaban con cobijados, güey, y decían que era una mujer que iba y los cobijaba en la noche y que se quedaba impregnado el perfume de esa Ok. mujer. Entonces, muchos dicen que a lo mejor podía ser Helen. Que Ya. fíjate que otra de las historias que envuelven a Helen es que tenía relaciones sexuales con uno de los internos. Entonces dice que el alcaide, al ver esta situación, fue el que la mató en el ala de administración, que es algo que puede ser lógico. Cuando se les disparó la pistola. El agujero era el espacio que por los testigos decían que ni el mismo Dios podía ver que había en ese lugar, ya que se encontraba en alguna parte del sótano y eran celdas limitadas a la mitad de lo que era una celda común. Las Ujú. condiciones eran inhumanas, ya que un interno podía estar en ese lugar hasta una semana entera sin ver la luz y sin tomar ni comer ningún alimento. No Y más. decían que a veces, pues imagínate una celda cuánto ha de medir, era la mitad, Sí, sí, o sea, han de ser mínimas y en ahí. ocasiones metían hasta dos gentes en esas celdas. Entonces imagínate estar parado una semana sin comer, sin dormir, sin nada. Y cagando y todo ahí en la misma celda con la otra persona. Está increíble, o sea, aparte todo lo que han de sufrir de tortura, como dices, llegaba el güey, imagínate, de por sí ya estaban con esa
con esa situación de estar ahí en esa celda y que de repente llegara el alcalde por sus huevos y, ay, tengo ganas de madrear a alguien, sáquelos y tráiganmelos al cuarto. No, pues pobres, pobre gente. La verdad es que ni cómo es insostenible. Yo por ahí también, ahora que dijiste eso de las celdas que metían a mucha gente en una celda, también por ahí no sé si sepas que el Palacio de Lecumberri, pues ahí era una prisión antes de convertirse en el Archivo Nacional. Sí, Entonces, ese palacio, bueno, se empezó a construir en mayo de 1885 con el objetivo de ser un penal para todos los prisioneros más peligrosos, tanto hombres como mujeres y niños, con delitos menores o huérfanos. Esto debido a que desde principios del Porfiriato se hicieron estudios sobre el por qué hay tanta criminalidad en México y si hay algún factor que tienen los mexicanos como para que haya algo altos índices de delincuencia en México. Que pues quién sabe como un qué es factor. el estudio, ajá. Pero pues sí se me hace que México debe de estar entre los países más peligrosos. Sí, Y yo creo que me atrevo a decir que los países más peligrosos son de América. sí, sí, es que sí, bueno, sí, Brasil, ya veríamos México. otras cuestiones, pero las cuestiones de gobiernos de Ajá. Europa, Sí, son Asia, comunistas, o sea, bueno, los de América son comunistas, o sea, los países peligrosos, la mayoría, y México va para y allá. México va para... Entonces, el penal se construyó en lo que entonces era la periferia de la Ciudad de México y hoy es la alcaldía de Venustiano Carranza, con la finalidad de marcar aún más el aislamiento de los criminales del resto de la sociedad y que existiera un aislamiento del todo el mal social para los presos. El Palacio de Lecumberri también albergó a presos políticos, escritores, críticos de gobierno y muralistas, e incluso cantantes. No sé si sepas esto, pero entre uno de los que estuvo ahí presos fue Juan Gabriel, cuando se le acusó de robo. Lo metieron ahí en Lecumberri. Otros personajes que estuvieron ahí fueron los líderes ferrocarrileros Valentín Campa y Dametro Vallejo, los primeros en hacer marchas políticas en los años 50. A ellos se les sumaron estudiantes que participaron en el movimiento estudiantil de Tlatelolco en el 68, el expresidente Adolfo López Mateos y el escritor José Revueltas. Asimismo, muralistas como David Alfaro Siqueiros y Manuel Rodríguez Lozano. Este último fue acusado de robar parte del dinero del gremio de artistas y pintores de México. Dentro de Lecumberri se hizo un mural llamado La Piedad en el Desierto, que actualmente está en Bellas Artes. Otro dato histórico de aquí es que los opositores del Porfiriato, el expresidente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, fueron asesinados en las puertas de atrás de Lecumberri. En un inicio esta cárcel se pensó para que fuera habitada por alrededor de 800 reos, pero con el tiempo y la falta de supervisión, el lugar albergó a más de 5,000 reos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que decíamos? Es lo que decíamos. Se metían en celdas de, ¿qué te gusta que fueran? 3 por 2 o Sí, 3 por 3, metían hasta 20 reclusos en la misma celda. Y con un baño y con pues todos durmiendo ahí uno arriba del otro, amontonados. Y pues imagínate, quieres ir al baño y el otro güey lo está usando o algo así. O sea, imagínate cómo ha de haber estado ahí. Quienes vivieron estas injusticias y crueles castigos dentro de las zonas más temidas del lugar, el apanado, que es como el hoyo o el agujero que habíamos dicho. Incluso se comenta que en este sitio hubo muertos y las almas aún vagan por la penitenciaria. Presencias del más allá, una de ellas que cuentan es la del charro negro. Se cuenta que por varias noches se hace ver un hombre de elegante vestimenta negra, posteriormente se escuchan aterradores gritos seguidos de lamentos y rasguños escalofriantes. Otra aparición constante es la de Don Jacinto. Es un preso de los años 40 que murió dentro de Lecumberri. Se cuenta que cuando el lugar estaba recién remodelado, un trabajador vio a un hombre vestido como reo. Al acercarse, el supuesto prisionero exclamó: «Otra vez no vino mi Amelia», y desapareció sin ninguna explicación lógica. Acto seguido, a este trabajador le cayó el 20, como se dice en estos momentos, como dice la chaviza, de que era el único ahí. Entonces, pues ya fue como de que, ay, güey, pues no hay nadie más. sí, Como que el güey ya muy, no, pues no vino la familia, lo siento mucho. Ay, güey, pues yo soy el único aquí. Con el tiempo indagó y descubrió que se trataba de un preso en el que su esposa engañó mientras él pagaba la condena dentro de Lecumberri y la estuvo esperando siempre hasta que falleció. Uno de los sitios donde se como manifiesta tú el mayor esperaste número. a tu ex. ¿Cómo? Como ¿Cómo? tú esperaste a esa mujer. Cállate. Uno de los sitios donde se manifiesta el mayor número de presencias sobrenaturales es en el llamado Torreón Sur. Este lugar fue destinado para alojar a los presos no rehabitables. No había quien los protegiera del frío o de la lluvia, estaban a la intemperie.
Y un policía dice que cuando pasa por las noches se escuchan lamentos de dolor y gritos de desesperación, como si rasguñaran las paredes. Además se escuchan silbidos y gritos. Se habla de un prisionero que fue ahorcado, el cual fue un hombre que se defendió hasta el final la vida y que fue acusado injustamente. No aguantando más la situación, en una de la distracción de los guardias o de cambio de turno, decidió quitarse la vida con una sábana. La gente dice que hasta el día de hoy algunas personas llegan a ver la silueta colgada en la ventana, como si no pudiera terminar de descansar. También dicen que detrás de la puerta 8 hay algo o alguien, porque no es normal que después de las 20 horas diariamente se junten decenas de gatos a maullar durante el resto de la noche. Se comenta que cuando el lugar cambió de penal a lo que hoy conocemos, se trajeron a los fenilinos con el fin de que terminaran con las ratas que dejó tan insalubre el lugar. O sea, Entonces, a lo mejor pues, detectaban que había presencias. presencias. Sí, te digo, hemos venido hablando de esto en algunos episodios, pero pues, es la energía de la gente que estuvo ahí. O sea, Sí, la gente que no puede descansar o que las almas, por decirlo así, no asimilan que Sí, pues, que ya no están en están están en pena, aquí. pena. sí. Después de tanta tortura o de lo que vivieron ahí, pues pues, no pueden descansar tan fácilmente, yo me imagino. Sí, y fíjate que, bueno, por ahí no sé si se acuerdan que habíamos hablado de la Castañeda. Ujú. Ujú. Entonces, también es una de las, no voy a hablar tanto de ella, pero pues era una de las construcciones más icónicas de Porfirio Díaz, que también sirvió como universidad para todos aquellos que querían pues estudiar las acontecimientos psicológicos de ese tipo de personas. Tú pusiste la primera piedra ahí. Sí, yo fui, tengo ahí la foto con Porfirio Díaz y tengo también ahí un saco y un medallón que me dio, No puede un ser. medallón de pollo. Medallón de Fíjate que, bueno, voy a hablar acerca de una cárcel que se llama Reformatorio Arthur Dozier, Ujú. está en Ujú. Estados Unidos. Fue uno de los que más me llamó la atención Ajá. Ajá, porque eran niños, o sea, todos eran niños los que estaban ahí. ok. Bueno, desde sus inicios en 1900, pues esta cárcel estuvo marcada por múltiples acontecimientos turbulentos que nunca tuvieron una explicación lógica para la gente del exterior. Cabe mencionar que pues esta cárcel estaba en medio de una cañada, entonces no tenía caminos cerca para ir a visitarlos, o sea, Ujú. el que Está tenía que muy, ir a Muy... visitarlo, pues tenía que ir pasar por un solo camino, que era camino de ida y de vuelta, ya. entonces estaba en medio de la nada. En 1914 se suscitó el primer incidente, que fue un incendio que mató de 10 a 12 personas que estaban en unas celdas totalmente oscuras, las cuales no tenían ventilación y que eran vigiladas por guardias armados. A pesar del incendio, ningún personal de la cárcel sacó a los internos de dicha celda. Fue el primer acontecimiento que los dejaron ahí quemándose, güey. Les valía madre. Sí, nunca los sacaron ni nada, a pesar de que sabían que había gente en esas celdas. Había un espacio pues en esta cárcel que se llamaba la Casa Blanca, que Ujú. era dedicado a torturar a los niños que estaban internos en este lugar. Se comentaba que las golpizas llegaban hasta un punto en que la vestimenta se pegaba a la piel de la sangre que les sacaba. Eh, que sí, que los guardias sacaban a los niños. Esta temida Casa Blanca se usaba las 24 horas del día, por lo cual, según los testigos, los niños eran levantados a altas horas de la noche para propinarles golpizas inhumanas. O Ujú. sea, de que estabas dormido, güey, a la 1, 2 de la mañana y te Sí, levantaban y véngase, Véngase con para palos o con lo que tuvieran a la mano eran las unos golpizas. toletes. De hecho, se dice que en la gente que trabajaba ahí, pues obviamente tenía que estar ahí porque te digo que estaba muy alejado. Ujú. Entonces decían que en la noche se escuchaban los gritos de los niños y pues, que pedían pues salir de ahí, Ayuda. 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 Hubo también un acontecimiento que era que mientras los niños jugaban fútbol, que todos pensaríamos que pues es un espacio para divertirse, ¿no? Ujú. Uno de ellos se desvaneció en el campo ya que llevaban aproximadamente 2 horas jugando sin haber comido ni tomado nada. Al ver esto, uno de los guardias levantó al niño y a punta de palazos De lo madrazos. mandó a Madrazos. seguir jugando. 20 minutos después, el chico fue llevado a la enfermería muerto, ya que por la deshidratación y por no haber comido nada, entró como en un coma y pues así Ya no murió Ya no salía. delante de salió. todos los niños que estaban jugando fútbol. Al ver, obviamente, niñas internadas, pues fueron las que se llevaron la peor parte, entonces tú te imaginarás por qué, Sí. ya que jugaban un papel de juguete sexual para los guardias de esta peculiar cárcel.
y se decía que si alguna de ellas se negaba a tener pues relaciones sexuales con alguno de los guardias eran brutalmente golpeadas hasta quedar inconscientes. Entonces imagínate, para empezar. Y de todas formas se aprovechaban de Y ello. sí, o sea, me parece algo ya muy loco que Ujú. después de que, no sé, que a lo mejor estuviera muerta la niña, pues siguiera ahí el guardia, claro, ¿no? pues Pues Claro, estaba pero es que hay gente bien enferma, enferma. o sea. Una empresa de limpieza encontró 29 anomalías en la superficie de esta cárcel, lo cual se calificó como posibles tumbas, a lo cual se le sumaron más de 55 personas sepultadas en dicho espacio. A pesar de que la cárcel estuvo abierta por más de 111 años, nunca fue vigilada por alguna asociación de derechos humanos. No fue hasta que en el 2017 se emitió un comunicado disculpándose con la familia de los niños afectados. Imagínate, desde 1900, de Pues sí, 1900 al perdón. 2017, que fue cuando creo que un diputado, un senador, pidió disculpas por los hechos que había pasado, pero ya ni había. Pues ya quien le pide Ya, sí. disculpas. Se cuenta también que si a la hora de la comida alguno de los niños vomitaba, perdón, esto por el estado de la comida, los guardias obligaban al niño a comer el vómito ya que argumentaban que los alimentos eran escasos y que nada se podía desperdiciar. Ay, güey. En 2009 se presentaron denuncias por algunos ex internos que llegaron a salir vivos de ahí por los abusos que habían vivido en dicho lugar y los cuales fueron desechados por las autoridades ya que no era importante para ellos estudiar un caso que tenía mucho tiempo de haber pasado. También argumentaban que aquí le iban a enjuiciar si la mayoría Bueno, de la sí, gente ya estaba ya estaba muerta. bien. En el 2014, una empresa de forenses Ujú. tomó la investigación que se llevó a cabo en el 2009, en el cual se habían encontrado pues superficies pues turbulentas del espacio donde estaba y Ajá. encontraron 55 tumbas que en ese entonces habían sido 51 y 51 esqueletos humanos, los cuales estaban aún ligados a hebillas, a botones y pues, que presuntamente era la ropa de los infantes que Que la enterraban traían. ahí. De hecho, y la foto tú la ves, güey, y se ve así como una casa de campo normal, güey, así. No sé, bueno, no sé si algunos han visto Midsommar, ¿te acuerdas de las casas? O sea, Sí, eran sí, sí. casas así coloridas, pintadas y todo, pero sí el campo sí se ve pues así todo lleno de bolas y todo, entonces era, No manches. o lo que decían que eran las tumbas que cavaban en la noche para meter ahí a los niños. Hijo, no manches, no, y los niños, son los que más, aparte como dices tú, qué difícil la infancia y vivir así cosas tan traumantes. O sea, los que salen, pues si llegaron a vivir mucho tiempo, ¿no? Pero han de haber quedado traumados de por vida. Sí, Más las niñas, como sí, dices. más las niñas. Que hasta, bueno, no sé hasta cuánta edad te dejaban mantener así presos de que fueran niños. Pero pues mínimo 16 17 años que todavía no se les considera como mayoría de edad. Pues cuántas violaciones no han de haber sufrido ahí Pues en según ese lo tiempo. que vi, había internos desde 7 años. Entonces imagínate nada más. Pero eran puros Sí, niños. era puro niño. O sea, yo creo que ya cuando llegan a los 18 pues Sí, ya no no los se podían deben mantener desechar. ahí. Pero sí, imagínate, pues cuántos niños de 7 años o. Y aparte eran enjuiciados por cosas así bien tontas de Se robó que. un pan o algo así. Sí, cosas así de que, ay, oye, pues me llevé una manzana y era de que no, pues vas para allá. Ujú. Y te digo, era como, más bien era en el 2000, en los 2000 se le dio el título de cárcel de David, ¿qué había dicho? Arthur Dozier, pero siempre fue conocida como una escuela, o sea, siempre Ya. tuvo el nombre de una escuela. Yo creo que No, por qué loco. yo creo que por eso las asociaciones de derechos humanos pues no iban, porque estaba bajo el nombre de una escuela, Sí, pues Sí, no, pues no como no es algo como como una que cárcel. revisen ahí. Sí, no como que revisen los derechos humanos en las escuelas así constantemente. Yo la última prisión que encontré por ahí fue una prisión estatal en Tennessee. La prisión era lo suficientemente, para decirlo pues, aterradora mientras estaba activa, pero se ha vuelto aún más espeluznante desde que fue abandonada en 1992. Cuando se cerró la institución, el castillo, como se le conoce a menudo, comenzó a desmoronarse lentamente. Hoy en día, toda la pintura del interior se ha burbujeado y pelado. El piso está cubierto con láminas de pintura desgastadas y polvo. Las barras de metal se han oxidado y las paredes se desmoronan. Todo el edificio está plagado de amianto, que no sé qué sea la verdad, pero Debe pues ser debe algo ser algo tóxico, ajá. tóxico, ajá.
Para esto ha impedido que alguien entre, pues para nada. Como sabrás, pues todos los investigadores de lo paranormal y teorías y todo, pues entran sin ningún problema. Sí, A pesar de que esta ubicación está finalmente cerrada al público, algunas personas curiosas han logrado entrar en busca de fantasmas. Sabemos que no es seguro estar dentro, pero lo que en general es el edificio no es la única amenaza. Muchos de los que alguna vez llamaron hogar este lugar murieron con remordimiento y enfermos en una celda sucia. Los verdaderamente malvados fueron sentenciados a muerte y llevados a la cámara de ejecución donde la silla eléctrica hizo su magia. Otros se quitaron la vida para escapar del confinamiento. Pocos sabían incluso en la muerte que no había forma de escapar de esta prisión. Los visitantes juran que han escuchado gritos espeluznantes dentro del edificio, que se cree que son los espíritus de prisioneros electrocutados hasta la muerte, reviviendo sus momentos finales. También se escuchan pasos incorpóreos resonando por los pasillos. Incluso hay gente que asegura ver sombras y personas vestidas con overoles de esa época. Cuando la prisión estatal de Tennessee comenzó a aceptar presos, aplicaron las mismas pautas de silencio absoluto. Sus cabezas debían permanecer bajo en todo momento, y a los presos no se les permitiría recibir ni cartas ni llamadas de sus seres queridos a menos de que fuera absolutamente necesario. Los presos dormían en celdas solitarias y trabajaban hasta 16 horas al día. Se construyeron fábricas, oficinas e instalaciones de almacenamiento dentro de la estructura para permitir un trabajo penitenciario lucrativo. Esto para decir que lo hacían como para que los presos pagaran su estancia en la cárcel, sí. comidas y etcétera. También había una granja cercada por un muro exterior reservada para que las mujeres sembraran ahí plantas. El trabajo físico se utilizó como una forma para torturar a los prisioneros y para hacerles pagar su mal comportamiento. Fue cerrado en 1992 y posteriormente fue golpeado por un tornado que dejó pues hecho trizas el lugar. Pero se especula que recientemente quiere ser modificado para hacer un museo, para Ya. hacer un museo ahí dentro. Que como lo que estábamos diciendo fuera del aire, también en el Centro de las Artes de aquí de San Luis, por ahí antes pues era la prisión de máxima seguridad, se puede decir aquí en San Luis. Y todavía después de que la modificaron y ahí hicieron el museo, pues está el pabellón psiquiátrico. Ese pabellón, amigos, para los que no son de San Luis, no los dejan modificarlo, ni tumbarlo, ni nada, porque dicen que cuando entran a hacer remodelaciones o modificaciones al pabellón psiquiátrico, los corren, o sea, que los deschistan, que escuchan silbidos, que les gritan, que se cierran las celdas solas, cosas así que Pues, pues obviamente. obviamente nadie quiere trabajar ahí, güey. No, pues quién. Eso es lo que cuentan. Y es pues tipo acá como que quieren hacer el museo. Entonces, esta historia creo que ya te la he contado, pero mi hermano fue ahí cuando estaba el pabellón psiquiátrico y fue con unos amigos de su colegio en ese momento cuando era chiquillo y le pagaron al guardia para que los dejara entrar al pabellón. Ah, nada más vamos aquí un ratito a ver el pabellón y que quién sabe qué, y eran como 6 o 7. Igual dicen que entraron al pabellón y pues todo bien, no sé si se dice que sí se sentía muy pesada la vibra y todo y muy espeluznante, pero hasta ahí. Y que de repente vieron pasar a un señor así de que iba saliendo pues tipo como de unas celdas de cuenta y que se vio pasar así un señor que pasó hacia el otro lado. Y dijeron, ah, chis, pues mira, ahí hay un señor, pues ha de ser un guardia, a ver si nos deja, sí, o sea, seguir caminando para allá, para que nos abra una celda o algo así. Y fueron a seguir al señor y cuando llegaron a donde lo habían visto resulta que no había nada. O sea, de donde vieron caminar al señor hacia donde lo vieron pasar era una pared. Todavía no había nada para donde pudiera haberse ido el señor, era una pared a donde lo vieron entrar. Y ya de ahí, puta, güey, dijeron, Vámonos. corre, corre, empezaron a correr y todo, güey, y se hizo ahí un desmadre cuando quisieron correr porque se cayó una chava y ya estaba lleno de lodo y todo, entonces no, que se hizo un desmadre, pero pues es lo que te digo, imagínate que aquí en el Centro de las Artes pues también hay historias. Y fíjate que no sé si te estoy mintiendo Ujú. en su totalidad. Pues tú siempre me mientes. Yo soy una persona honesta. Creo que mi papá estuvo trabajando ahí en la parte de luminarias de toda la instalación. No Ajá. sé si la hizo él toda la parte de luminarias, yo creo que no, porque pues sí estaba, pues sí, para los que no conocen el Centro de las Ujú. Artes, pues sí está grandísimo Sí, es muy, muy y en la grande. noche, yo no tengo el gusto de ir en la noche, de ir en la noche, pero pues es un lugar enigmático, o sea, Sí. Sí. que tú vayas de día, las salas, las celdas, Ujú. entonces pues Ujú. sí está muy impactante ese lugar. Sí, la verdad es que sí. Fíjate que por ahí ya para terminar el tema de las
Ujú. Tengo la cárcel estatal de Missouri, que fue por órdenes del entonces gobernador John Miller, fue construida en 1822. Esto como una afición, ya que el gobernador quería tener una cárcel de máxima seguridad. 10 años después de su inauguración recibió a su primer interno y fueron estos los que construyeron a lo largo y ancho de la periferia de la cárcel, pues como fraccionamientos, los obligaban a construir casas y edificios que, como ya había dicho, se encontraban en las periferias de esta cárcel. Se dice que en algún momento más de 6 famosas empresas de calzado se favorecieron del trabajo no pagado de los internos, ya que trabajaban entre 10 y 15 horas al día para cumplir con la demanda de estas empresas. En 1952 fue conocida como la cárcel más sobrepoblada de todos los Estados Unidos, con casi 6.500 internos en la cárcel. Se dice que en sus inicios, al no tener un sistema, digamos, de torturas estipulado, por decirlo así, los alguaciles locales llevaban a cabo ejecuciones en las celdas de los internos y que solo bastaba dar una pequeña limpieza a la celda para que en menos de 10 minutos un nuevo interno ingresara a dicha celda. Entonces te mataban en la celda, mandaban a limpiar y órale el que sigue. No, y aparte con la sobrepoblación ha de haber metido de que hasta 5 Sí. por celda. A ver, hagan espacio, voy a matar a un güey. A su vez, se piensa ya con los archivos históricos que más de 1.000 internos murieron entre golpizas, ahorcamientos, disparos y motines, los cuales pues nunca se reportaron por temor a perder los puestos de mando. Ujú. Después de que el gobierno se enterara de esto, en 1945 instauró la condena por gas letal, lo cual terminaría, digámoslo así, con las fatídicas ejecuciones en la celda. Entre sus internos más famosos se encontró que el asesino de Martin Luther King Jr. estuvo interno en dicha cárcel. Murió creo que a la edad de 63, 70 años por hepatitis C. Y también se dice que, pues lo que hemos venido diciendo, se escuchaban voces, lamentos, había gente herida en las celdas en las noches quejándose que no las atendían. Y a veces, pues, si había tiempo las atendían y si no, pues las dejaban ahí Ahí las dejen. agonizando. Entonces, yo digo que las cárceles, perdón, y todo de lo que hemos hablado, pues han de tener pues imagínate la energía que deben de tener esos, No, esos bien espacios. cargadas. Sí, todo eso han de estar bien cargados de energía y de situaciones pues horribles que vivieron ahí los presos. Y hay veces que lo peor de todo es que los presos, ni siquiera, bueno, eran condenados injustamente, porque ni Exactamente, sí. siquiera, y los niños y los huérfanos y todo, que pues ellos ni al pedo. Pues, ¿por qué te matarían o violarían por ser huérfano? Pues, pero, De hecho, a creo que hay estos una locos. película, no es de miedo, en HBO. No sé, creo que es Brad Pitt con Morgan Freeman. Ujú, Algo así que a Brad Pitt, al personaje que hace, no sé si es Brad Pitt, pero lo sentencian por haber matado a la esposa. ujú. Y no sé, con un giro extraño de toda la historia, resulta que el guardia era el que se acostaba con la esposa y el guardia Ya, fue el que lo mató. Entonces, como que ok. alcoholiza al personaje de Brad Pitt para que el güey quede tendido en la escena del crimen y el güey pasa, creo que 25 años en la cárcel sin Ay, güey, derecho a fianza y sin deberla ni y temerla. sin deberla ni temerla, exactamente. No, pues así pasa mucho. Pero bueno, vamos a pasar a unas historias que encontramos por ahí en internet que se nos hicieron muy interesantes. Voy a empezar con una que dice, no he contado esta historia antes, pero es cierta y ocurrió a principios de la década de los 2000, cuando estaba en la universidad. En el fondo siempre he pensado o esperaba que todo fuera una broma de mis amigos, una especie de broma siniestra, que por aquel entonces no nos gustaba gastar casi nada. Una parte de mí siempre pensó que no había nada de qué preocuparse. No realmente. Ya no lo pienso, y ya verás por qué. Una cosa que me ha enseñado el instituto es que en cualquier edificio grande siempre hay un baño mejor, más limpio, más privado y poco conocido por la gente que tiene el lujo de tener tripas que funcionan correctamente. Esto es sabido por amigos míos en la autónoma, los baños están hechos mierda literalmente, güey. O sea, están bien sucios y todo, güey, pero siempre están buscando, y si es cierto, la gente siempre trata de buscar o de ir a los baños que están chingones, güey. Sí. Entonces, pues yo creo que algo así es de lo que está diciendo acá, porque nosotros baños decían que no tenía ni espejo, ni papel, ni nada, y que había todo de todo hecho Tuvimos la ahí, suerte que los de nosotros no estaban No, bien. bueno. Sí, pues que cuando estás así de que, yo creo que en general así en universidad privada, pues no hay
no pasan esas situaciones porque pues tienes gente de limpieza ahí constantemente, güey, pues para eso se paga, Que vaya, para pero si para entras tener a limpieza. baños que hasta el olor te quema la Oh, nariz, no, 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 güey. no, no, horrible. horrible. Sí. Dice, no te voy a esquiar con los detalles, pero digamos que prefiero estar solo cuando tengo que ir, y tengo que ir muy a menudo. No estoy escribiendo esto para concienciar sobre el instituto. De hecho, prefiero que no haya conciencia sobre mí en particular, pues es lo que me trajo aquí. Alrededor del 2002, mi búsqueda del baño perfecto me llevó a la cuarta planta del departamento menos poblado y al baño menos utilizado de mi universidad. Sinceramente creo que fui la única persona que lo utilizó durante este tiempo. Nunca había oído a otra persona ni olido a sus asuntos mientras yo estaba allá adentro. Así que entré ahí un montón de veces. Mientras mis tripas se acalambraban, burbujeaban y salpicaban, observé los grafitis rayados y escritos a mi alrededor. Son cosas históricas, del tipo fantasmas del pasado. De cuánto este edificio era más popular. No sé hace cuánto fue eso, pero es una antigua universidad y un viejo edificio mohoso con hiedra y todo. Puede que pienses que es raro que todavía recuerde los grafitis todos estos años después. Bueno, como lo he dicho, tenía que ir a menudo y entraba en ese baño en particular casi todos los días. Llegué a conocer mi entorno, y por aquel entonces no teníamos teléfonos para hacernos compañía mientras hacíamos una cagada. O si los teníamos, lo único que podíamos hacer con ellos era jugar a la serpiente. De todos modos, algunas obras maestras del graffiti incluían Rachel R. tiene el periodo. Pobre Rachel, ¿no? Bango Shank estuvo aquí. Esto me suena como si lo hubiera leído en alguna parte. ¿Alguien más habrá escuchado algo así en los baños? Realmente nunca estuviste aquí, así con el signo de interrogación. Por alguna razón me gustó bastante esa. Un poco de existencialismo en el baño. ¿Por qué escribiría que nunca estuve aquí? Y por supuesto, los grafitis del baño de todo el mundo. Pechos y genitales de distintos tamaños, dibujados por personas con distintos niveles de habilidad artística. El último que vi es Tu madre estuvo aquí. Entonces, un día algo nuevo sobresalía entre todos esos viejos tachones frescos y brillantes. Un rotulador verde oscuro gritando en mayúsculas, justo encima del portarrollos de papel higiénico. Escribía, hay alguien ahí y una carita triste. Fue la cara la que me atrapó. Lo primero que pensé fue que alguien había encontrado lo que yo consideraba mi baño privado, pero luego me centré en la cara triste. Lo desesperantemente solo que se tiene que sentir un tipo para venir aquí y mostrar esa tristeza secreta, escribirle en el baño, donde pensaba que nadie lo veía, pero tal vez esperaba que alguien sí lo hiciera. Así que saqué un rotulador de mi bolso y respondí, hola, carita feliz, estoy aquí. Realmente desearía no haber hecho eso. Terminé mis asuntos ese día y me sentí bien conmigo mismo y seguí con mi día. Al día siguiente, con las tripas revueltas, me dirijo al baño después de clase. La verdad es que me había olvidado de la pintada que había hecho, pero me fijé en ella cuanto me acomodé. Una respuesta, el mismo bolígrafo verde, todo en mayúsculas. Soy Blobby, ¿tú quién eres? Ahora, solo puedo atribuir lo incómodo que me hizo esto a un vago recuerdo de la infancia de un asqueroso personaje infantil de televisión llamado Mr. Blobby. Si no lo conoces, busca en Google, es aterrador. Es una cosa enorme y rosa con forma de boliche, cubiertas de manchas amarillas enfermizas y lleva una pajarita loca. Tiene una sonrisa de payaso permanente con grandes labios rojos, una nariz de cerdo y unos enormes ojos redondos que parecen siempre un poco entrecerrados por la ira, rodeados de pestañas negras y dentadas, y su voz era lo peor, sonaba como múltiples voces de diferentes tonos, todas hablando como una sola. Do you ¿Quién wanna go aprobó? Journey? Ándale, sí, pues demonios dentro del personaje. ¿Quién aprobó esta pesadilla demoníaca para la televisión infantil? Esos deberían de estar en la cárcel, en las cárceles que dijimos En las ahorita. cárceles que dijimos. No recuerdo mucho del programa, aparte de que lo vi cuando era pequeño y me eché a llorar inmediatamente. Después tuve pesadillas recurrentes con Blobby durante mucho, mucho tiempo. Se convirtió en mi hombre del saco personal y solo pensar en él incluso ahora todavía me inquieta. Me dan muchos escalofríos, incluso imaginando el disfraz vacío de Blobby probablemente envuelto en plástico en algún lugar, con cosas arrastrándose por sus ojos anchos y fijos mientras sonríe y sonríe con esa sonrisa macabra. Ni qué decir, ni qué decir, tiene que leer el nombre de Blobby me produjo un inesperado y desagradable sobresalto. Recuerdo que me senté allí soltando las tripas y sintiendo todo el sudor frío. Me di cuenta de que estaba atrapado en un espacio reducido sin poder salir, porque en sí no esperaba a nadie. Los boxers me llegaban a los tobillos, el culo colgando sobre el agua. No es un buen estado para estar cuando la respuesta de lucha o ida entra en acción. Déjenme decirles, y de repente, muy tranquilo pero muy cerca, se escuchó una risita. Una suave risita, como la de una niña que reprime una carcajada detrás de sus regordetes dedos.
La risa y el señor Blobby se fusionaron en mi cabeza, y todo lo que pude imaginar fue a él, a Blobby apretado contra la pared del puesto vecino, escuchado y riendo tranquilamente. Contuve la respiración e hice todo lo posible para calmar mis tripas y escuchar. Incluso paré la oreja contra la pared. Durante un largo rato no se oyó nada más que los latidos de mi corazón. Luego, de repente, mucho más fuerte, el agudo titubeó de nuevo. No paraba de sonar. Me quedé sentado, congelado, con las rodillas juntas en lo que probablemente era un instinto para proteger mis partes blandas, y las dos manos presionando con fuerza sobre mi boca. Se me deberían de salir los ojos de la cabeza. Estaba muy asustado. La risa no era natural, aguda, pero en cierto modo falsa, como la de un hombre imitando a una niña. Se detuvo tan repentinamente como había comenzado. Me limpié y esperé, esforzándome por oír cualquier cosa, la puerta del baño o ruidos de alguien saliendo a hurtadillas del retrete por saber si era una broma. Incluso una risa normal o un te tengo, de lo que esperaba que fuera una bromita, un tonto atormentándome, pero no escuchó nada. Tiré de la cadena y abrí con cautela la puerta de mi retrete. Asomándome primero por la rendija, busqué en el baño, lo que no me llevó mucho tiempo. Era pequeño. Abrí cada uno de los otros dos retretes y eché un vistazo a la puerta principal del pasillo. No me había dado cuenta antes, ya que generalmente había estado en piloto automático al entrar o al salir, pero la puerta emitió un chirrido distintivo. Debería haber oído si alguien entraba o salía. De todos modos no estaba nadie. Estaba solo y Blobby no lo pude encontrar. Sí, imagínate, güey, no manches que estés haciendo el baño y haciendo lo tuyo y de repente escuches una risita. Uy, güey, ¿de qué te ríes, güey? Era el Pennywise. ¿Quieres un globo, Georgie? Fíjate que por ahí tengo la historia de la Cenicienta, pero Ujú. la verdadera, o sea, no es como que el cuento en el que se va. Tu historia, ¿Eh? tu historia. Sí, yo la hice. No, no, tú la viviste. Sí, no, 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 pues en la época no creo que estuviera vivo para esa época. Pero bueno, el origen de esta leyenda, por decirlo así, de esta historia, Ujú. se tiene de la Europa medieval. Cabe mencionar que pues en esta historia pues no hay nada de príncipes, ni caballeros cultos, ni galanes, ni nada de eso. Sí. Pues es una historia completamente diferente. La historia pues tiene como actores centrales, por decirlo así, a las dos hermanas que las conocemos, Ujú. que eran pues, malvadas con la tercera, que en este caso era pues Cenicienta, por decirlo así. Esta pues, Cenicienta pues era utilizada para hacer las más penosas tareas, desde limpiar la casa hasta prostituirse para que las hermanas obtuvieran rentabilidad para mantener el hogar. Cada noche era atada a un anillo clavado en la pared, en una habitación donde se observaba la vida exterior. Esa vida que jamás podía tener debido a que se le había vetado de su libertad. Claro. Una noche, asomada por la ventana, vio a un leproso lleno de enfermedad y miseria, a lo cual él pues, le pide solo una migaja de pan ya que no había comido nada en todo el día. Sí. La protagonista lo invita a pasar, dejando que coja todo lo que quiera de la cocina. Lo único que le pide es que le quite las cadenas que sus hermanas le habían puesto. El leproso pues le dice que sí, que le quita las cadenas, solo que lo deje comer. Cuando las hermanas bajan a la cocina, pues que se escuchaba pues todo el escándalo, sí. Vieron las alacenas vacías y culparon a la hermana de haberse comido pues toda la comida, puesto que la encontraron pues sin las cadenas, a lo que pues, la avientan literalmente hasta el sótano y pues la dejan ahí, o sea, agonizando de la caída que había Sufrió. sufrido. Al día siguiente, pues el leproso vuelve, se asoma por la ventana y pues no ve a la muchacha que lo había ayudado. Llama a la puerta y las hermanas pues lo reciben con desdén y repugnancia al ver su aspecto. El mendigo entra a la casa y se quita sus harapos, mostrándose ante ellas como lo que en realidad era la muerte. Les indica a las hermanas malvadas que ha dejado el inframundo porque sabía de la existencia de una mujer enormemente desdichada, maltratada por sus propias hermanas, o lo que se decía o lo que se podía llamar como hermanas, y que Ujú. había decidido acudir al mundo para castigarlas, para llenar sus cuerpos de pústulas e inmundancia, de suciedad y enfermedad, y ofrecerles la muerte más lenta y dolorosa que se podía obtener para hacer tanto daño a una pues, a tal mujer.
Una vez aplicado el castigo, la muerte baja hasta el sótano para tumbarse junto a la muchacha que lo ayudó, ofreciéndole así un descanso plácido y un paso al más allá lo más dulce posible. Entonces esta historia, muchos dicen que la muerte, en esta historia la muerte fue lo mejor que le pudo llegar Sara a esta Cenicienta. Cenicienta. Pues, y si te fijas, todos los cuentos o la mayoría de cuentos que se hicieron Bien oscuros, güey. tienen su historia ahí media extraña. De hecho, ¿cómo se llama la Bella Durmiente, perdón, Ajá. de, que fue violada durante Sí. pues, que estaba dormida, que tiene dos hijos y pues al levantarse pues no sabe ni qué le pasó, ni de Ni quién qué son los pedo. hijos, ni nada. Entonces, Ay, no sabía eso. sí hay una, pues una colección ahí buena ¿Y de Pinocho historias. se come a Pepe Grillo? No, no sé. Pero fíjate que por ahí Habría que Guillermo buscarlas. del Toro va a sacar como las adaptaciones de estos cuentos. Ah, estaría Entonces padre. van a estar buenos. Porque dice que tal cual los hermanos, ¿cómo se llamaban? Estos, Mm, sí, sí sé cuál, o sea, sí, los originales, pero no sé bien cómo se llaman. Se pero me sí fue va a el ser nombre ahorita. las adaptaciones tal cual Completos. de los cuentos de verdaderos. Van a estar Van a buenas. estar Hay que buenos. verlas ahora que salgan. Yo la otra historia que tengo es un poco larga. Es de un ascensor. De vuelta. De vuelta con el ascensor. Ya ves de esos juegos que dicen que puedes jugar y llegar a unas dimensiones Sí, diferentes y todo. Como lo platicamos, creo que conté una historia de esas hace unos 2 episodios. Dice, dudé al ver que el ascensor al que pretendía subir ya estaba ocupado. Más aún al ver que quien lo ocupaba y pensaba que quizás debería esperar a que volviera a subir el ascensor. Más vale esperar un poco a ir cayendo por un exceso de peso hasta la muerte solo porque una persona obesa ocupa todo el elevador. No me malinterpretes, estoy a favor de la positividad corporal y demás, pero llega un momento en el que tienes que mirar a alguien y decirle, oye, ¿qué tal si empiezas a ir a la puta caminadora? Quiero decir, cuando eres tan jodidamente grande que necesitas comprar un billete de avión extra solo para que tu grasa no asfixie a la persona al lado, o que podrías superar sin ayuda el límite de seguridad de un ascensor tú solo, es realmente el momento de empezar a hacer ejercicio. Sé que debería de haber esperado, pero la impaciencia siempre ha sido uno de mis vicios, así que exhalé un fuerte suspiro y me metí junto al grandulón en el ascensor, rezando para que no acabáramos cayendo al vacío. Al menos tuvo la delicadeza de poner una cara de vergüenza y después de disculparse al ver que yo estaba apretada en un rincón de la parte trasera del pequeño ascensor. Qué suerte la mía estar atrapado con Hurley de Lost en un pequeño ascensor. ¿Te diriges a la planta baja?, me preguntó, y le asentí con la cabeza. Yo también, añadió, y luego se dio la vuelta mientras el sudor empezaba a caer por su grasiento rostro. Bien, al menos no tendré que rodear su gran cuerpo para intentar pulsar el botón de la planta baja. El ascensor crujió y gimió con incomodidad cuando empezó a descender, e inmediatamente me agarré a las barandillas de sus paredes, sujetándome con fuerza. El ascensor emitió un ding de mala gana al pasar por la 10ª planta. Qué viejo tan desvencijado, ¿no? Le pregunté con una risa nerviosa. Dime algo que no sepa, contestó igualmente el nervioso. La ensalada sabe bien, pruébala algún día, pensé, pero no lo dije. ¿Vives aquí?, le pregunté. No te he visto nunca. Él negó con la cabeza. No, solo vengo de visita. Asentí con la cabeza y esperé en silencio a que continuara nuestra incómoda charla, pero no me obligó. No estaba de humor para ello aparentemente. ¿Sabes qué? Ni siquiera me importa, solo faltan 7 pisos más. Sin embargo, no iba a realizar nuestro pequeño viaje en paz y tranquilidad, ya que pronto sus brazos empezaron a temblar y su pierna derecha empezó a temblar a medida que íbamos despejando un piso tras otro en completo silencio. Vi que sus axilas y su espalda estaban empapadas en sudor y que respiraba con mucha dificultad. ¿Estás bien, amigo?, pregunté con inquietud. No necesitaba que ese cabrón se pusiera malo conmigo. No, sus ojos se abrieron de par en par y sus mejillas se hincharon mientras se cubría rápidamente la boca con la mano. Oh, no, pensé, eso no. Vomitó por todo el suelo. Maldito Jesucristo, grité cuando el líquido blanco tocó mis zapatos nuevos. Lo siento, él gimió, y entonces su cuerpo se convulsionó antes de lanzarse de nuevo vomitando como proyectil sobre la puerta del ascensor, salpicando el 5.º piso a través de la ligera grieta que había en medio. Joder, ¿cuánto puede vomitar un tío? Mis pies hacían un repugnante sonido de aplastamiento cada vez que intentaban moverse, pero arrugué la nariz, apreté la tripa y me moví para darle unas palmaditas en la espalda mojada. ¡Ah, qué asco! ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, tosió, lo siento mucho, nunca me había pasado nada parecido. La vida está llena de nuevas experiencias, ¿verdad? Le sonreí mientras le ayudaba a apoyarse en la pared. Descubría cuán cierto era esto, justo en el siguiente segundo cuando el ascensor se detuvo en su camino entre el segundo y el primer piso con un fuerte golpe.
Las luces se apagaron y quedamos en completa oscuridad. Genial, justo lo que necesitaba. Eso no es bueno, habló en voz baja él. No, no lo es. ¿Qué coño está pasando? Saqué mi teléfono y no tenía señal. Por supuesto. Golpeé la puerta con rabia antes de tropezar y buscar el teléfono de emergencia. Si me quedo aquí más tiempo, lo siguiente será el contenido de mi estómago salpicando el suelo. Ayúdame a buscar la maldita cosa, gruñí. ¿Buscar qué? Preguntó él confundido. Pues el teléfono, hombre, el puto teléfono. ¿Quieres estar atrapado aquí? Se encogió ante una fuerte voz, al menos todo lo que pudo, pero luego empezó a ayudarme. Debimos andar a tientas en la oscuridad durante unos 2 minutos antes de que mi mano izquierda lo encontrara, en lo alto de la pared. ¿Por qué alguien pondría tan alto el teléfono de emergencia? Saqué el auricular y lo puse junto a mi oído. No hay nada, no hay tono de llamada. El cabrón está muerto. Escupí y bajé el aparato de golpe. Nos encontrarán, los de mantenimiento, tartamudeó. No deberían de tardar mucho. Asentí con la cabeza. Cruza los dedos. Mi nariz se arrugó cuando un hedor vil y pútrido asaltó mis sentidos, superando el olor del vómito que se arremolinaba en el suelo. ¿Qué coño era eso? Era nauseabundo, como el sulfuro de hidrógeno en una mina de carbón. Saqué un pañuelo y lo puse en mi nariz, tratando de usarlo como una máscara de gas para protegerme de los gases venenosos. Lo siento, habló con culpabilidad. Ahora nada más falta que el güey se haya cagado también. Gemí. Maldito sea este hijo de puta. Sigue descargando efluvios por todos los orificios de su cuerpo como una fábrica mal regulada. Procedió a darme la razón eructando cuidadosamente. Boca, culo y luego boca de nuevo. ¿Quién quiere apostar sobre qué agujero va a utilizar a continuación? Así que, soy Steve, dijo con una voz nasal, pellizcando mi nariz con fuerza. ¿Cuál es el tuyo? A la mierda. Voy a hablar en voz baja, el hedor de distancia, o al menos intentaré mantener mi mente alejada de él, porque ciertamente no quería añadir nada del cóctel venenoso que se estaba gestando en este pequeño agujero infernal. Oh, wow, chilló. Qué pequeño es el mundo. No oí lo que tenía que decir porque las luces se encendieron de repente y el ascensor comenzó a moverse de nuevo con un gemido odiosamente fuerte. Respiré aliviado y solamente en un par de pisos más. Observamos en tenso silencio cómo el ascensor bajaba poco a poco. El suave tintineo nos recordaba que habíamos bajado un piso y luego otro. Ah, la planta baja. Me puse de pie, preparándome para salir por fin de esta posilga, cuando el ascensor dio un bandazo y volvió a bajar. ¡Oh, joder! ¿Has pulsado el botón de la planta baja, verdad? Pregunté con escepticismo. Sí, lo juro que lo hice, contestó él a la defensiva. Mire la botonera, ninguno de los botones más está iluminado. Puse los ojos en blanco. Por supuesto que no lo había pulsado correctamente. Ahora bajaremos hasta el final del aparcamiento en el sótano, 3 plantas más abajo, antes de poder subir de nuevo. A la mierda. Decidí dejar el ascensor y utilizar las escaleras para volver a subir. De ninguna manera iba a pasar un segundo más de lo necesario en este lugar. Tosí y mis ojos empezaron a lagrimar mientras el olor empeoraba. Imagínate que olía ahí. No, no, no. Lo siento mucho, tío. Comenzó a hablar de nuevo. No pasa nada, le corté bruscamente. Deja de hablar, por favor. Ding, ding, ding. Por fin habíamos llegado al culo de este edificio. Finalmente este calvario llegaba a su fin. Sonreí un poco al imaginar la reacción de la persona que nos esperaba al otro lado. Aquel chico del resplandor al ver las hermanas gemelas y un torrente de sangre que merecí saliendo de los borbotones tuvo una experiencia mejor que la que le espera a la persona que suba a este ascensor. Para mi total sorpresa el ascensor no se detuvo, siguió descendiendo. ¿Qué mierda? Maldije. Tal vez había otro sótano, se ofreció, o tal vez instalaron otro nuevo. No puedes construir otro sótano, maldito idiota, grité. Bueno, se puede, solo que es muy caro, señaló. En un puto edificio de departamentos sin que los residentes se enteren, le miré incrédula. Su cabeza era más gruesa que su cuerpo. Esto no puede ser bueno, dijo su voz mientras mostraba miedo. Miré el panel de la pantalla. Esta vez mostraba -5, y seguíamos descendiendo. Sentí como se me erizaba el vello de los brazos al darme cuenta que estábamos oficialmente en la maldita zona crepuscular. ¿Qué demonios está pasando? Me preguntó él. ¿Crees que es un fallo? Mi respiración se aceleró entre la rabia y la frustración y el miedo. ¿Un fallo? ¿Es en serio? La maquinaria se ha salido un poco de su sitio, así que he decidido excavar en el suelo y arrastrarnos al centro de la Tierra, ¿no? ¿No sientes que el ascensor se mueve? Esto no es un fallo. El ascensor aumentó su velocidad pasando piso tras piso a un ritmo más rápido. Mi corazón empezó a latir con fuerza y el sudor me recorría la frente, mientras me aferraba a la barandilla con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. Oh Dios, él gimoteaba, no quiero morir. Cerré los ojos, apreté los dientes y esperé a que todo esto lo que fuera terminara. El ascensor empezó a temblar muy violentamente y temí que se rompiera, haciéndonos caer hacia lo que fuera que el destino nos tenía reservado ahí abajo. Sentí un dolor agudo en los costados cuando cayó sobre mí y la barandilla se clavó dolorosamente en mis costillas. Ding, ding, ding. Los números pasaban en un abrir y cerrar de ojos mientras viajábamos a la velocidad de un monorraíl.
Lo aparté, respirando profundo mientras mis pulmones se expandían aliviados. Luego me bajé, acurruqué en un rincón. El vómito manchó toda mi ropa, pero ni siquiera le presté atención a eso, ya que mi miedo hacía tiempo que había anulado mi asco. El ascensor se frenó de golpe, pero no dejó de moverse. Abrí los ojos lentamente y miré a mi alrededor. Era el número 100. Me quedé helado al ver ese número. ¿Por a qué maldita profundidad estábamos? ¿Cómo es posible? Me froté los ojos y volví a mirarlo. Sí, estábamos a 100 pisos de profundidad, y esta cosa seguía moviéndose. Siempre me había considerado un ateo, pero esta mierda estaba cambiando rápidamente ahora. Empecé a sollozar como un bebé, un hombre adulto berreando fuertemente. Por favor, que esto termine ya. Cuando lo vi casi me oriné en los pantalones. Estaba sentado en el suelo a mi derecha mirando a la distancia sin vida. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que podía haber muerto. Con los nervios a flor de piel, vedí el vómito y me arrastré hacia él. Al atento tintineó mientras seguíamos bajando. No había pulso ni latidos. Él estaba muerto. ¿Fue el shock lo que lo mató? No lo sé, pero sabíamos que mi único compañero había muerto y que yo estaba atrapado en un ascensor que descendía sin cesar con un cadáver. Puse la cabeza entre las manos, me tiré el pelo y empecé a llorar más fuerte. Debes estar pensando que no puede ser peor que eso, ¿verdad? Oh, lo fue. Se intensificó más allá de mi imaginación, ya que la mano del cadáver salió disparada y me agarró el brazo con una mordaza. Grité asustado y empecé a gritar el brazo con la violencia para liberarme, pero era demasiado fuerte. Su rostro temblaba, sus pupilas bailaban erráticamente en sus ojos. Observé en silencio aterrador cómo su lengua se desprendía y colgaba flojamente de su barbilla, mientras su cabeza seguía temblando. ¿Era Venom? Apoyé las piernas. ¿Era Venom? Era Venom, era Ah, un ya. simbiote. Apoyé las piernas contra la pared y empujé, intentando aprovechar el retroceso para liberarme, pero fue en vano. Sus mejillas comenzaron a hincharse, sus brazos se hincharon más y finalmente me liberé, estrellándome contra la pared opuesta. Ding, volteé. 150. Le miré fascinado. ¿Estaba creciendo o mis ojos me engañaban? No, no me equivocaba. Se estaba inflando como un puto globo, creciendo más y más, su cabeza golpeando suavemente el techo. Oh no, cuánto más grande iba a ser. Salté a la esquina más alejada de él mientras seguía expandiéndose, cubriendo más y más el ascensor. Pronto su abultado estómago me presionó el cuerpo y respiré profundamente, sin saber cuánto tendré la oportunidad de volver a respirar si es que yo podía hacerlo. Sentí que me desvanecía a medida que la presión empeoraba y el último pensamiento que tuve fue la extraña forma de morir que ésta. Lo siguiente que recuerdo es el sabor a un líquido de cobrizo en mi lengua. Escupí la sustancia ofensiva y traté de abrir los ojos. Casi inmediatamente el dolor de mi cabeza comenzó a registrarse. Era palpitante, como si alguien me estuviera golpeando el cráneo con un martillo. Abrí los ojos y aclaré mi visión. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que seguía en el ascensor, que seguía bajando y estaba tumbado en un chorro de sangre. ¿De quién? Giré la cabeza y un dolor agudo me atravesó el cuello e hizo arrepentirme de haber intentado moverme. Ding. Maldita sea, todo estaba cubierto de sangre, el suelo, las paredes, el techo. Parecía que había algo explotado aquí, como un globo gigante de sangre y vísceras. Casi vomité al pensar que podía ser ese algo. Imaginen el olor. Mis sospechas se confirmaron cuando vi lo que parecían intestinos colgando del pequeño ventilador incrustado en el techo. Esos no eran los únicos rastros que quedaban de él. Noté algunas partes de miembros, vísceras, una oreja y algunas otras partes del cuerpo flotando en un charco de sangre, vísceras y vómito que ahora me llegaban hasta los tobillos. Fue entonces cuando perdí el control sobre mis tripas y me sumé a la pequeña instalación artística que tenía en mis pies. Sin saber qué más hacer, intenté usar el teléfono de nuevo cuando me cambió un poco. Parecía que seguía sin funcionar y casi lo había vuelto a colgar cuando lo oí. Un llanto suave y apreciable que de alguna manera era lo más aterrador de esa noche. Incluso peor que todo lo que había pasado hasta ahora. La voz era apenas audible, como si viniera de una gran distancia, y sin embargo se sentía como si estuviera justo al lado de mí. Clara como el día, la extraña contradicción que amenazaba con desgarrar mi mente. ¿Era un bebé llorando? Calamado por Dios sabe qué. El sonido destrozando mi alma en pedazos. ¿Qué coño era eso? Quería colgar el teléfono y salir corriendo lo más lejos posible, pero me quedé clavado en el sitio mientras el mismo sonido se repetía una y otra vez como en bucle. Sentí que algo tiraba de mis pantalones. Miré hacia abajo y vi un jodido feto con una cabeza normalmente grande que intentaba arrastrarse por mi pierna. Su boca se abrió y lo escuché llorar, pero era extraño porque el llanto venía del teléfono y no de esta cosa que colgaba de mi espinilla. ¿Alguna vez has estado tan aterrorizado que tu cuerpo se apaga y se niega a escuchar las órdenes que tu cerebro le da? Porque es lo que sentí en ese momento. No podía hacer nada mientras gritaba lo que se arrastraba en mis rodillas. Gruñó. Su cara se deformó con una expresión de odio y el hechizo se rompió con mi respuesta de lucha o huida. Agité la pierna frenéticamente, intentando quitármelo de encima. Finalmente la cosa se deslizó, dejando escapar un doloroso grito grave, casi demoníaco. Dudé antes de acercarme a esta cosa llena de rabia y procedí a pisotear la cabeza, una y otra vez, hasta que dejó de moverse.
antes de caer en rodillas y llorar una vez más. El corazón me latía con fuerza, las manos y las piernas me temblaban como loco. Parecía que me iba a desmoronar. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? No sé qué me está pasando ni sé cuándo va a terminar, si es que lo hace. Solo sentí la necesidad de escribir esto, para que alguien sepa por lo que estoy pasando exactamente. No sé si esto lo leerá a alguien o no, pero tengo que intentarlo, porque tengo la sensación de que no podré contactar con nadie nunca más, ya que este ascensor pronto llegará a la planta 666 y no sé qué sucederá. Como ¿Qué tal? como un universo como en la película de Constantine. No manches, bien pinche paralelo y bien, caótico, ¿no? Todo eso de su Caótico. madre. No manches, qué horrible, güey. Imagínate el olor y todo lo que ha de haber vivido esa persona, güey. Ha de ser horrible. Ha de haber sido lo peor que pudo haber vivido. Pero bueno, amigos, pues después de esta historia, vamos a llegar al final. Esperamos que les haya gustado mucho y que haya sido sagrado para ustedes, sus conocidos, a las personas que se lo quieran enseñar. Esperamos tener una comunidad más grande y que nos acompañen en la próxima semana con otras historias más, otro de los casos que estamos presentando en estos episodios. Esperamos que hayan llegado al final del episodio y les agradecemos mucho que estén aquí. Esperamos que las historias se sigan contando De boca de en boca boca. en boca.